La Alianza del Pacífico, este grupo de países que tienen cero arancel en el comercio exterior. Pero un tema que preocupa es el tema sanitario de la pandemia, el número de contagios. Hoy amanecemos con 361.154 y la mortalidad en Quito sigue muy alta. Estamos todavía con el 35% del número de contagiados a nivel nacional solo en Pichincha, y Quito superará ya los 119. En este marco se había especulado mucho de un nuevo estado de excepción. Recordemos que esto ya tiene varias ocasiones o varios momentos jurídicos, por decirlo de alguna manera. El primero de ellos se dio precisamente en marzo, cuando inició la pandemia, el 17 de marzo, que se dispuso por 60 días este primer decreto de excepción, que es lo que, como todos sabemos, regula o disminuye las libertades individuales que la garantiza la Constitución. Sin embargo, después de varios estados de excepción, la Corte Constitucional dijo no. ¿Cómo entender esto desde la sociedad civil, desde el ciudadano de a pie, que nos limita un poco nuestras libertades individuales? Es lo que vamos a intentar entender con uno que conoce muy bien, porque vive el día a día del derecho constitucional, porque es docente e investigador también. Doctor Rafael Ollarte, muy buenos días, gracias por acompañarnos, un gusto como siempre. Buenos días, don Byron, un placer estar con todos los amigos del Telediario. Doctor, háganos un poco de recorderis el uso extraordinario, porque es extraordinario, no es de poner eso siempre. De hecho, en Europa siempre se hacen esa pregunta, y entiendo que usted debe conversar con algunos colegas suyos, de por qué en países como los nuestros estos estados de excepción son utilizados muy frecuentemente por países, por nuestros gobiernos. En otras administraciones se lo ha puesto por estados de alarma, si se quiere, por convulsión social, pero en este caso es por una pandemia. Podemos entender por qué esta Corte Constitucional lo ha observado varias veces, pidiéndole al gobierno que ya no es constitucionalmente viable mantener estos estados de excepción. Bueno, hay que tomar en cuenta una cuestión. Nosotros podemos vivir en un estado de normalidad constitucional, y cuando uno vive en un estado de normalidad constitucional, el Ejecutivo ejerce sus funciones habituales. Pero no solo en Ecuador, esto es algo muy común en el derecho comparado, se tienen que prever ciertas circunstancias que son extraordinarias, que no pueden ser solventadas por los cauces institucionales normales, y eso obliga a que principalmente los ejecutivos asuman unas facultades que son extraordinarias. Lo mismo pasa con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales deben regir siempre. De hecho, el principal deber de los estados, como lo dice la Constitución de Ecuador, deben ser permanentemente protegidos, respetados y promovidos por las naciones. Ese es el fin último de un estado constitucional. Pero claro, cuando se producen circunstancias extraordinarias, hay que tomar también medidas extraordinarias, y en algún evento incluso suspender o restringir derechos fundamentales, precisamente para proteger derechos fundamentales. Entonces usted tiene varias circunstancias: guerras internacionales, conflictos armados internos, graves conmociones internas cuando la fuerza pública común se ve sobrepasada, catástrofes naturales, y en este caso una calamidad pública, es decir, una pandemia. Entonces, usted no puede enfrentar inicialmente, porque esta cuestión no solamente al Ecuador, sino a muchas naciones en el mundo les tomó no en un estado de imprevisión, sino en un evidente estado de impreparación. Es decir, nadie estaba listo en el mundo para recibir una pandemia con un virus que además es un virus oculto. Es decir, no es una cuestión que manifiesta un síntoma visible cuando la persona está contagiada y contagia al resto. Y además un virus que, como hemos visto, en harto puede ser mortal, especialmente para ciertas personas, y la situación se ha ido agravando. Por eso no solo en Ecuador, sino en muchas naciones se adoptaron estos estados de excepción, que en algunos países tiene divisiones. Por ejemplo, los chilenos, que el estado de sitio, que el estado de catástrofe, que el estado de asamblea, y en este caso el estado de emergencia para esta clase de cuestiones. En Ecuador nosotros tenemos una institución que se llama estado de excepción, que antiguamente llamábamos de emergencia. Tenemos unas causales: conflicto armado internacional, conflicto armado interno, calamidad pública, catástrofe natural, grave conmoción interna.
por las cuales se debe, no es que puede dadivosamente o como monarca absoluto ver si se le da la gana o no de declararlo. Es una cuestión bien complicada, eso sí, por eso es que el poder ejercerlo es difícil. Entonces usted tiene, si cuando se presenta la causal, tiene que decretar el estado de excepción y para solventar la contingencia tiene que adoptar unas medidas extraordinarias adecuadas, ciertamente, porque usted tiene una serie de medidas excepcionales. Si estamos, por ejemplo, en una guerra internacional, usted dirá recaudación anticipada de impuestos y más tributos, movilizar a la población, utilizar las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, y la Policía Nacional para la defensa internacional. En este caso, en cambio, usted dirá, hay unas cuestiones que no son proporcionales ni racionales utilizarlas. Por ejemplo, estamos en una pandemia. ¿Para qué va a decretar, por ejemplo, censura previa a los medios de comunicación social? Por estas razones, el constituyente del 2008 hizo algo bien. Una de las cosas que hizo bien fue establecer que estos decretos de excepción, si bien entran en vigencia inmediatamente de su adopción, tienen un control automático, obligatorio, inmediato de constitucionalidad. Es decir, decreto de estado de excepción y lo mando a la Corte para que la Corte me diga básicamente dos cosas. Uno, si es que se ha cumplido una causal para decretar un estado de excepción. Y dos, si sus medidas extraordinarias son en realidad útiles y suficientes y necesarias, proporcionales, racionales, para solventar la contingencia, para que no se abuse precisamente. Doctor, pero ¿por qué varias veces la Corte le ha llamado la atención y en la última resolución del año pasado, usted recordará en agosto, si no me equivoco, usted me lo corrige, ya le dispuso que no se puede plantear nuevamente un estado de excepción? Recordemos que hubo una ampliación de 30 días más, pasó de 60 a 90 días, si no me equivoco, el primero, el de junio, perdón, el de marzo. Sí, efectivamente, la Constitución ecuatoriana indica que los estados de excepción, y esto desde la Constitución del 98, por si acaso, caducan a los 60 días. Y la Constitución actual da la posibilidad de renovar el estado de excepción hasta por 30 días. Ahora, tradicionalmente esas renovaciones eran sucesivas, es decir, si usted no renovaba, caducaba el estado de excepción o de emergencia, como se llamaba antes. Pero la Corte Constitucional actual, yo creo que erróneamente, debo decirlo, dijo, es una sola renovación. Varios criticamos esa decisión porque, claro, usted no sabe cuándo termina la emergencia, cuándo culmina la contingencia. Por ejemplo, guerra internacional, nosotros las hemos tenido. El Ecuador ha sufrido, por ejemplo, la guerra del 41 y sufrió la ocupación de la provincia de El Oro, no desde el 5 de junio del año 41, sino que fue desocupada el 12 de febrero del año 42. Entonces, ¿qué me va a decir? Dura 60 más 30 y luego, ¿qué hace? Nos rendimos. Así es la cosa. Entonces, yo creo que eso fue un error. Pero sí dijo algo que tenía razón y mucha razón la Corte. Es decir, a ver, yo le dije varias cosas. Le dije, uno, usted tiene que adaptar el ordenamiento jurídico enviando un proyecto de ley precisamente para que no se vea obligado a dictar estados de excepción, sino que para que pueda restringir libertad de tránsito, libertad de reunión frente a esta pandemia. No lo hizo. Bueno, lamentable, hay una omisión del régimen. Y luego en las sucesivas renovaciones, cuando quiso dictarse un nuevo, porque ojo, hubo un decreto de 60 días, una renovación de 30 y luego se quiso dictar un decreto nuevo con la misma causal por otros 60 días. Hasta ahí nomás le dijo la Corte, usted no me puede dictar, ni siquiera fue un tema de renovación. Creo que ahí cometió el error la Corte de hablar de la renovación, pero era un nuevo estado de excepción por lo mismo. No, pues yo no puedo dictar un nuevo estado de excepción por lo mismo, lo puedo renovar. Ahora, la Corte luego, a principios de este año, por el decreto de excepción, no recuerdo si fue para el Carnaval o para Semana Santa, decreta un estado de excepción por 30 días, siguiendo primero las mismas causales que el año pasado. Pues, a ver, usted no me puede decir que el Ecuador en marzo del año 2021 está igualito que en el año 2020. No me puede hacer copy and paste del decreto anterior, eso no se entiende. Y segundo, una cosa gravísima que incurrió el régimen, medidas por 8 días y un estado de excepción por 30. No, pues. Y la Corte le observa bien eso. A ver, si usted decreta un estado de excepción es para asumir medidas extraordinarias. No me puede decir que el estado de excepción dura 30, pero sus medidas extraordinarias duran solo 8 días, pues. Entonces le recortó la vigencia del estado de excepción. No le dijo que no podía dictar el estado de excepción. Lo primero que hizo fue, uno, recordarle que ya le había dicho, tiene que enviar un proyecto de ley. Entonces ahora le doy 3 meses. Le pudo haber sancionado, por si acaso, el régimen por incumplimiento de sentencia. No lo hizo. Es decir, la Corte no es que fue mano dura con el régimen en esa materia por incumplirle un fallo, sino que le dice, le doy 3 meses para que presente el proyecto de ley. Y luego indica
que no puede dictar un estado de excepción por 30 días con medidas de 8. Pues. Entonces, ¿para qué tiene los restantes 22 días? Para decir que estamos en excepción. Entonces, creo que ahí también hay un error por parte del régimen de no revisar los fallos. No digo todos, porque además son pocos, pues, los de la excepción por la pandemia. Pues, o sea, estamos hablando de 4 o 5 dictámenes, no es mayor cosa. Es decir, pero ojo, los decretos de excepción se tienen que justificar por sí mismos. Ahora vemos que el régimen, yo no creo que sea criticable, todo lo contrario, está manejando la cosa más cuidadosamente. Porque claro, una cosa es la pandemia del 2020 y otra cosa es lo que estamos ahora. Primero con 2 variantes, una variante brasileña y una variante británica, que son supremamente más contagiosas, además con muy poca carga viral ya te enfermas, a diferencia del virus original. ¿Ya? Además, el riesgo de muerte es mucho más alto. Ya no se trata solamente de que los más viejitos pues estamos con problemas, sino que usted tiene gente joven, 20, 25, 30 años, que se está muriendo por esta cosa. Es decir, hemos cambiado y resulta que por más de que usted hizo, porque además tiene que decir que ha hecho cosas. Primero, hemos aumentado camas hospitalarias, eso lo ha hecho bien el régimen. Se han aumentado las camas UCI, eso lo ha hecho bien el régimen, pero resulta que te coge de sorpresa estas nuevas variantes y además la desobediencia, pues, propia de nosotros, los ecuatorianos, en fiestitas y fortalecerle al virus. ¿Por qué se cree, pues, que ahora los jóvenes están cayendo como moscas? ¿Por qué? Porque esa gente se confió, incluso hacían fiestas para contagiarse, entonces me contagio y dice que soy inmune, y resulta que eso lo único que ha logrado a la larga es fortalecerle al virus, porque usted no ha podido evitar eso. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora también se está muriendo la gente joven. Entonces, tiene que adoptar nuevamente un estado de excepción. Las causales serán distintas. Es decir, claro, usted me dirá, es la misma pandemia, es el mismo COVID. A ver, primero, no es el mismo COVID. Segundo, todas las cuestiones que usted hizo en la normalidad, entre comillas, esa normalidad con CO y toda una normalidad bastante rara, otra vez le cogieron ya sin su responsabilidad, porque, a ver, tampoco es que es irresponsabilidad del gobierno, no es decir, va a haber una variante más contagiosa, se va a enfermar más gente, se va a morir más gente. Entonces, evidentemente eso, no solo a nosotros, también pasó en Chile, ha pasado en otros países, en Europa usted ve confinamientos forzosos, es decir, no es solo Ecuador. A ver, aquí no puede venir un europeo a decir, oye, ¿cómo en Ecuador se adoptan todos estados de excepción? No, yo creo que ha sido el país, uno de los países más racionales en este tema de los estados de excepción y en que han crecido con menos rigor. Ahora, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero vea usted el caso argentino, pues, o sea, perdón, han pasado de cuarentena y confinamiento riguroso arruinando su economía y arruinando a la gente. Porque usted tiene que ponderar esto, pues, la gente tiene que trabajar. Si la gente no trabaja, no puede desarrollarse, no puede comer. Si es que las industrias cierran, quiebran, y si quiebran las industrias, se pierden los trabajos. Y si se pierden los trabajos, si se pierden las industrias, se pierden los impuestos. ¿Con qué financia la salud si no recibe impuestos? O sea, usted requiere financiamiento justamente para financiar esta crisis, pero también requiere que la gente trabaje. Entonces, pero tenemos que llegar también a una justa medida. No es posible que los fines de semana, alegremente, haya gente haciendo fiestas clandestinas, entre comillas, a todo volumen, contagiándose y luego contagiando al resto, porque bueno fueras que te contagies y te mueras tú. No. Tú contagias, tú tal vez a ti no te pasa nada, eres asintomático y vas y enfermas a otro, en tu casa, en el transporte público, en el trabajo. Entonces la cosa ya se te empieza a salir de la mano también por irresponsabilidad nuestra, pues, o sea, ¿será que los ecuatorianos no entendemos por las buenas y que tendremos que entender, perdone que lo utilice así, a palazos, es decir, que usted vea gente en las calles sin mascarilla, perdón, pues? Perdone que le interrumpa, para seguir ahondando en este tema. Algunas autoridades de control han dicho que esperan o aspiran que el gobierno pueda tomar una decisión excepcional de esto de levantar la inviolabilidad de domicilio, porque precisamente en residencias particulares es donde se dan estas fiestas clandestinas y pues mientras no haya una disposición judicial no se puede violentar un domicilio, efectivamente. Pero, ¿cómo regular esto con una disposición constitucional que pueda reglamentar sin un estado de excepción o sin un confinamiento extremo, que es lo que, según se comenta hoy, el Comité de Operaciones de Emergencia podría dictaminar? A ver, no es que el COE puede dictaminar las medidas extraordinarias, no, cuidado, la Corte ha dicho que eso se hace mediante estado de excepción. Y yo creo que la Corte ha aclarado muy bien de que el presidente de la Corte, don Hernán Salgado,
ha aclarado muy bien de que no es la Corte la que autoriza o desautoriza estados de excepción, pues el único que los dicta es el presidente de la República. No le pida tampoco a un juez que nos reunámonos antes para ver si me va a dar paso. No, ¿cómo? Pues el juez tiene que juzgar luego el decreto. No le puede decir, hágalo así, asado y cocinado, ¿qué imparcialidad hay? No lleguemos a esos absurdos. Pero yo creo que esta demora, más hay gente que ha criticado la demora. ¿Por qué? Si esta cosa tenía que haber sido el domingo, no sé qué. Sí, está bien, pero hay que estar bien el decreto. Yo creo que esto está. Lo que usted ha dicho es importante. El tema, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio, que es precisamente uno de los derechos que se puede suspender o limitar en un estado de excepción. Y tiene que razonarlo, pues. Yo le insisto, si usted el día de mañana me dice, en un decreto de excepción yo puedo establecer censura previa a los medios de comunicación social, la Corte le va a decir, ¿qué soluciona con una censura previa? Pues, es decir, no solo que no es necesario para nada respecto a la pandemia, sino que no se le soluciona absolutamente nada. Es decir, no es necesario ni suficiente una censura previa y te va a echar abajo la facultad extraordinaria. Pero claro, si uno explica bien el decreto, porque, vea, eso hay que entender. Uno no le puede decir a la Corte, adivine. No. Yo le tengo que llevar en el decreto los informes, establecer los informes técnicos que me están diciendo respecto de, por ejemplo, hoy día, el COVID es una enfermedad sumamente democrática. Eso creo que no lo podemos negar. Supremamente democrática. Es decir, ni con plata te salvas. Puedes tener toda la plata del mundo que no vas a conseguir de modo regular una cama hospitalaria y peor una UCI. Es decir, con toda tu plata te puedes quedar en la puerta del hospital. Te puede pasar eso hoy día. Entonces uno dice, ¿hay o no necesidad de un estado de excepción? Porque no hay hospitales. Es decir, tiene usted cientos de gentes esperando afuera de los hospitales. Porque todavía estamos en el proceso de la vacunación. Entonces, explique racionalmente que usted no puede estar, por ejemplo, pidiéndole a la fiscalía que en cada caso, cuando hay una fiesta clandestina, porque son muchas, porque hay una desobediencia evidente respecto al tema, y ojo, no es desobediencia civil, es mero desacato a la ley, es mera incumplimiento de disposiciones legítimas de autoridad, de que esté yendo la fiscalía a todas las fiestitas clandestinas y le esté pidiendo a los jueces que les autoricen la orden de allanamiento. Entonces, no solucionamos nada así. Entonces, ante circunstancias extraordinarias, medidas extraordinarias. Eso yo lo he leído de la intendente de Pichincha, Daniela Valareso. Entonces uno dice, ¿qué hago yo cuando llego a una fiesta clandestina? Yo no soy autoridad judicial y yo no puedo ordenar desarrajamiento de puertas, ingresar a un domicilio, sacarle a la gente. El momento en que lo podamos hacer, porque yo creo que en esta materia, sí, no es democrático no ser mano dura con la gente inconsciente. No. Yo no digo que hay que abusar por si acaso, porque cuando usted decreta un estado de excepción y se cumplen las medidas y usted abusa, es responsable, lo dice la Constitución, y aunque no lo dijera, usted es responsable de todas sus actuaciones que sobrepasan el ordenamiento jurídico. Pero, ojo, hasta que no veamos que la gente que viola las disposiciones son procesadas y condenadas, vamos a seguir viendo esto. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a llenar las cárceles? ¿Vamos a llenarnos de presos preventivos? ¿Vamos a llenarnos de procesos? Si hacemos eso, la pandemia se va a empeorar, pues, a la larga. Mi estimado doctor, realmente es un poco complicado para el ciudadano de a pie entender estos temas, pero gracias por su pedagógica explicación para entender un poco en qué nos movemos con estas estado de excepción y restricción a la movilidad, básicamente. Como siempre, un gusto. Un placer, don Byron. Y sí, es difícil, el tema es difícil en la oportunidad, las medidas, es una cosa muy, muy, muy compleja. En el mundo hemos tenido tantos líos. Recuerde usted, pues, cambiar la capital de la República o sacar al gobierno en una guerra internacional. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Debo hacerlo como lo hizo el gobierno francés ante la invasión alemana en el 14? ¿Y me voy y desanimo a todo el mundo y se me cae todo? ¿O hago como, no sé, Santa Ana en México, que se presentó y lo capturaron? Entonces, cuidado. Es difícil, ¿no? Es difícil. Nadie dice que es fácil esto. Doctor Rafael Uriarte, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Siempre un placer. 7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar a estar con nosotros la gerente general de la empresa de gestión de residuos sólidos del municipio Aminguirza, a propósito del levantamiento de cadáveres por COVID. Es que en Quito se ha aumentado casi un 50%.